¿Y si te dijera que dentro de ti reside un poder inmenso? El poder de una reina capaz de transformar no solo su presente, sino toda su existencia. Mi nombre es Yesenia Galvis y te doy la bienvenida a este espacio seguro y sagrado, donde juntas nos embarcaremos en un viaje profundo hacia el reconocimiento de tu alma poderosa. Prepárate para soltar viejas creencias, abrazar tu grandeza y despertar a la reina que siempre has sido. Este es tu momento. Estoy aquí para guiarte en cada paso del camino. Bienvenida. Hola, hola, qué felicidad estar aquí nuevamente en un episodio más de nuestro podcast Almas Poderosas. El tema de hoy es un tema que he venido tratando bastante con mis pacientes. Realmente me ha generado una conmoción muy interesante y era algo que yo ya venía trabajando y que he trabajado muchísimo en mí misma para poder realmente sentirme en paz y sentirme cómoda con mi realidad, y es el tema de la niña o el niño interior. Hemos escuchado muchísimo a lo largo del tiempo que literalmente es como si el niño o la niña interior fuesen personas ajenas a nosotros, es como si no sé, únicamente fueron personas que están allí prácticamente, personas que estuvieron heridas y los vemos como alguien ajeno tal vez a nosotros porque es otra etapa de la vida, otro momento. Pero yo quiero que te hagas la idea como cuando un rompecabezas o esa figura humana trae por dentro, por ejemplo, una figura humana más pequeña, otra figura un poco más pequeña y así, como esos círculos que van hacia lo profundo. Básicamente el ser humano está hecho de diferentes capas a nivel de tiempo, a nivel de conocimiento, a nivel de estructura física. Ahora somos adultas, somos adultos y está nuestro ser, nuestro cuerpo físico que se manifiesta como un adulto, y en el tiempo real somos adultos, pensamos de muchas maneras mucho más racionales como adultos, pero hay diferentes etapas también como la adolescencia, como la niñez, y tal vez cuando estemos en la adultez mayor vendremos y nos recordaremos a nosotros mismos en esta etapa de la vida de la adultez joven, y me doy cuenta realmente de que todas esas formas de nosotros están dentro de nosotros, hacen parte de nuestro conocimiento, que aunque nuestra estructura física ahora sea de un adulto, sigue estando ese niño o esa niña allí dentro con nosotros, hace parte de nosotros, hace parte de nuestros comportamientos. ¿Qué sucede? Que en la medida en la que hemos crecido, hemos tenido diversas informaciones, hemos aprendido a gestionar nuestras emociones, hemos aprendido a madurar de alguna manera, como se le llamaría, y es atravesar las dificultades de la vida, lo bueno, lo malo, atravesarlo desde una perspectiva más racional. Resulta y pasa que hay adultos o adultas que llegan a ciertas etapas de la vida donde no hay una madurez del todo emocional, por ejemplo, y es cuando ese niño o esa niña está herida y se manifiesta todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros tenemos a esa niña o a ese niño allí, y cuando tenemos esa niña herida, y te lo voy a hablar únicamente en perspectiva femenina porque sé que la mayoría son mujeres aquí, entonces espero que si tú eres un hombre te incluyas. Igual te mando un abrazo fuerte pero bueno, el punto es que es para solamente hablarte dentro de una perspectiva, ¿no? Y que podamos hacer esta conversación un poco más amena, porque a veces me quedo pensando mientras hablo lo que estoy diciendo y se nota muchísimo que realmente mi lenguaje está siendo demasiado lento, pero es porque en ese mismo momento estoy haciendo un proceso de pensamiento y bueno, no quiero equivocarme, entonces por eso hablo como no sé qué pero espero tú lo entiendas. El punto es que me fui por las ramas, pero ¿dónde estábamos? Estábamos en la niña interior, ¿no? Y nosotras tenemos realmente esas versiones de nosotras allí. Entonces quiero ponerte el ejemplo de aquellos adultos, no sé si en tu realidad has visto personas que se comportan de alguna manera en la que tú dirías,
que inmadurez. Por ejemplo, cuando alguien hace algo y se le ignora completamente. Así funciona ese niño interior manifestándose en ese adulto. De una manera no ha hecho ese proceso de gestionar y de racionalización de las emociones para entender y manejarlas en el momento presente y siendo acorde a la situación que está viviendo, sino que por el contrario esquiva o ataca o simplemente ignora y lo hace desde esos comportamientos inmaduros, ¿no? Como ignorar. Otro aspecto también de la inmadurez emocional que se puede reflejar como una niña o un niño interior no sano es el hecho de, por ejemplo, hacer caras y no expresar lo que decimos. Es el hecho de a lo mejor y atacar y decir cosas hirientes. Eso nos ha pasado a todos, a todas en algún momento de nuestra vida. Cuando empezamos a hacer estos procesos de conciencia, de sanación que son tan necesarios como el que tú estás haciendo ahora, escuchando un podcast, o si tienes un curso, o si tienes un ebook, o si estás yendo a terapia, pues te das cuenta y haces conciencia de todas esas acciones que estás tomando, pero eso simplemente se desencadena de la niña o el niño interior herido o herida que tenemos dentro. Todos y todas tenemos una niña y un niño interior herido, solamente que hay adultos que lo están sanando, que lo han sanado, y hay adultos que simplemente lo dejan pasar por alto y llegan a la adultez mayor comportándose de maneras inmaduras emocionalmente. Partiendo de allí, sanar el niño o la niña interior resulta muy necesario para las relaciones y los vínculos que queremos crear, asimismo también para la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Porque, por ejemplo, voy a ponerte un área específica, el dinero. Siento que el dinero es una de las formas en las que nos muestra muchísimo nuestras heridas, nuestros comportamientos. Hay quienes se les dificulta ahorrar, por ejemplo, porque su niña o su niño interior tuvo mucha escasez. Entonces, cuando llega dinero, se despersonaliza el adulto y no lo ve el dinero como una parte racional donde hay que hacer ciertas distribuciones, por ejemplo, sino que ese adulto pasa a ser ese niño y ya no toma el mando el adulto, sino toma el mando el niño o la niña interior. Y ahí es como un juego donde si tú te vieras a tu alrededor y te vieras a ti misma, a ti mismo en todas las etapas de tu vida y vieras cada uno de los comportamientos y ahora en tu estado presente como quién toma el mando de diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, te pagaron y tomó el mando la niña interior y se va y se gasta el dinero en ropa y dice, bueno, vamos a ver qué sucede para comer, o nada más voy a pagar ciertas cosas y lo que me quede todo me lo voy a gastar en una fiesta, por ejemplo. Simplemente esa es tu niña interior que tiene heridas que no han sido sanadas y que se están viendo manifestadas a través de comportamientos irracionales, porque no te están generando realmente un beneficio a largo plazo, sino por el contrario una satisfacción momentánea. Lo mismo sucede, por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuando nuestra niña o nuestro niño interior está allí y ese niño o esa niña interior simplemente hace pucheros o hace berrinches para sentirse vista o para sentirse admirada o admirado. Simplemente es nuestra niña interior o nuestro niño interior que está herido y que requiere sanarse para que no se exprese su necesidad de atención desde esa parte. ¿Por qué? Porque cuando nos comportamos desde estos lados inmaduros, pues resulta muchísimo más difícil la forma en la que nos relacionamos con el mundo, con las personas, con nuestros bienes, con todo a nuestro alrededor. Y por eso es que a veces nos sentimos estancadas o estancados en ciertas partes de nuestra existencia. Aún así, no solamente es la niña interior la que tiene, digamos, como ese poder, porque todo el mundo habla siempre de la niña o el niño interior, y no, también hay una parte adolescente. Están todas las versiones de ti, porque son todos los conocimientos que has adquirido a lo largo de la vida. Está quién fuiste tú en la universidad, está quién fuiste tú en el colegio, y cómo a veces, por ejemplo, se manifiesta si fuiste una persona extrovertida en el colegio, pero en la universidad pasaste a ser una persona introvertida,
dado, no sé, diferentes experiencias y ahora tienes conflictos, por ejemplo, para saber en qué momentos puedes ser extrovertido o en qué momentos puedes ser introvertida, o a lo mejor y cuando estás con amigas quieres y amas mucho, eres exageradamente extrovertida, como si esa parte de ti saliera desenfrenadamente, pero cuando estás en un espacio nuevo solamente estás callada y muy seria, muy introvertida. Eso es porque hay un desequilibrio con esa parte también adolescente, todas esas etapas. Entonces, por eso es que los procesos de sanación y de conciencia van para el resto de la vida, porque te permiten cada vez ver y darle luz a esos momentos que se han marcado en nuestra conciencia como algo doloroso o se han marcado como algo no tan placentero y han distorsionado la forma en la que vemos nuestra realidad, como si nuestros lentes se empañaran y pasáramos la vida limpiándolos y viendo cada vez muchísimo mejor, cada vez muchísimo más bonito todo, cada vez muchísimo más pleno. Entonces, pasando a la parte práctica, ¿cuáles serían las herramientas para sanar todas esas experiencias? Experiencias principalmente con las diferentes etapas. Empecemos con la niña interior o con el niño interior. Yo siempre voy a hablarte de un proceso de conciencia y a mí me encanta muchísimo, es acerca del juego. Nuestra niña o nuestro niño interior tenía un vacío de conocimiento por el mundo, por lo tanto no habían unas reglas estructuradas en nuestro cerebro de cómo debíamos comportarnos, sino que por el contrario apenas se estaban instaurando. Entonces en ese periodo de la vida nosotros veíamos todo como un juego, simplemente como algo que era divertido para nuestra realidad. Así que empezar a sanar a esa niña interior es ver qué tanto esa niña interior pudo jugar, qué tanto esa niña interior exploró la realidad, qué tanto esa niña interior se permitió como ser libre en ese momento. Para empezar a sanarlo ahora en nuestra actualidad es darse momentos de juego, es darse momentos de tiempos en donde hagas lo que te hubiera gustado haber hecho cuando estabas pequeña, en donde disfrutes, en donde te sientas cómoda, tus momentos de medias de abejita. Y sabes a qué me refiero si te has visto la película. El punto es que te puedas brindarle a esa niña o a ese niño interior el espacio para sentir todo aquello que le hubiera gustado y que por las diferentes realidades tal vez difíciles que tuvo que vivir no lo pudo hacer. Ahora, otro aspecto también importante para sanar a la niña o al niño interior es volver en el tiempo, es decir, abrazarnos. Y esto lo recomiendo mucho que lo hagas cuando ya vas a dormir o cuando estás en la mañana en que apenas te estás despertando. Recordar a tu niña o a tu niño interior cómo se veía e irlo a abrazar. Tu yo adulto lo saca de tu ser y lo ve afuera y lo abraza. Puedes ir a momentos específicos como en algún momento en el que fue doloroso, puedes ir a momentos donde te sentiste muy feliz estando en tu infancia y vivirlo con ese niño o con esa niña interior. Puedes ir a abrazarte, a estar allí presente energéticamente en esos momentos, hacer un juego con el tiempo, hacer un juego a nivel de conciencia donde puedas sanar, donde puedas darle luz, donde puedas darle la atención que esa niña requería en ese momento, donde puedas escucharle las veces en las que no se sintió escuchada, donde pueda ser un abrigo las veces que tuvo frío o donde pueda ser simplemente un compañero o compañera de juego. Y allí empiezas a sanar esa niña interior o ese niño interior. También ya en la adolescencia, en la parte del colegio, puedes empezar a acompañarle. Este ejercicio lo puedes ir haciendo. Si vemos, la adolescencia es una de las partes donde hay exploración, donde ya hay ciertas normas sociales mucho más estructuradas en la mente, pero aún así hay rebeldía por el vacío de conocimiento externo del mundo. Es decir, uno en la adolescencia cree que todo lo puede. Uno cree básicamente
básicamente que podría ser Dios. Y es que nada sería imposible porque existe ese amor y ese hambre por el mundo, por conocer, por disfrutar. Vea esos momentos donde te equivocaste, vea esos momentos donde hubieron situaciones que por ese vacío de conocimiento alguien se aprovechó de eso. Ve y abrázate allí porque no tenías el conocimiento ni la claridad para ver el mundo. Simplemente eras una adolescente que quería experimentar, que tenía a nivel corporal todas las hormonas en su cuerpo revolucionándose, que estaba viviendo un proceso de cambio gigante y que se sentía como rebeldía, como emociones, como tristeza y demás. Acompáñate en esos momentos y puedes ir a hacer el mismo ejercicio de visualización de la adolescencia. Ya en la adultez joven, si has tenido momentos específicos, por ejemplo durante la etapa de la universidad, personas que te marcaron la vida, que te marcaron la realidad, que a lo mejor y no fueron tan agradables, o toda esa exploración que seguiste haciendo aún ya con un grado de conciencia un poco más alto, pero aún así sabías que desconocías muchas cosas y quisiste, no sé, a lo mejor y probar drogas o a lo mejor y salir de fiesta y ocurrieron cosas que no te hubiera gustado que sucedieran. Quiero que te abraces y quiero que te perdones por eso, que te recuerdes que fueron momentos donde simplemente estaba la euforia de una etapa nueva, de un momento nuevo, y reconocer que literalmente nuestro cerebro solamente termina de madurar la parte frontal, donde está la frente, básicamente, que es allí la toma de decisiones y todos estos procesos ejecutivos que le llamamos, fue cuando realmente terminó de madurar. Y muchas veces a los 25 fue cuando, o antes de los 25, terminamos la universidad. Entonces era una persona que no había terminado de tomar decisiones con claridad porque tenía un vacío de conocimiento y porque literalmente su cerebro no se había terminado de desarrollar, por lo cual debes entenderte cómo funciona y perdonarte. También perdonarte por las personas que incluiste en tu vida que a lo mejor y no eran lo mejor para ti, pero que esas personas estaban en las mismas etapas y que se alinearon contigo partiendo de los mismos conocimientos que cada uno o cada una tenían, y desde allí abrazarte, acompañarte. Ya después de eso llegamos ahorita a esta etapa de la adultez joven donde estamos haciendo todo este proceso de conciencia. Entonces felicítate por estar haciendo esto, por estarte llevando a terapia, por estarte haciendo un proceso con un ebook, por estarte realmente prestándote la atención debida para que tus vínculos, para que las personas que estén al lado tuyo se sientan cada vez mejor contigo, pero sobre todo para que tú te sientas cada vez mejor contigo misma, contigo mismo. Así que abrázate y reconócete lo bueno que estás haciendo hoy. El hecho de que estés escuchando un episodio del podcast es porque sabes que tienes la conciencia para hacer cambios dentro de tu realidad. Y es aquí, en esta etapa, donde somos soberanas de nuestra realidad o soberanos de nuestra realidad. Si tú eres una persona ya mucho más adulta que está escuchando este episodio del podcast, pues abrázate también, porque probablemente, dadas las circunstancias por las que has pasado, simplemente tomaste decisiones que marcaron gran parte de tu vida, como quienes escogieron una carrera que no querían y desde allí han pasado gran parte de su vida en esa carrera. Así que empieza a ver las posibilidades, empieza a conocerte en las diferentes etapas, qué le gustaba a cada una de esas personas y qué de todas esas cosas que tú eres y que has venido siendo en el mundo te gustaría conformar. ¿Quién eres y qué quieres ser? Eres soberana de elegir. Entiendo que parece que no hubieran posibilidades a veces, pero simplemente empezar a hacer preguntas y empezar a hacer estos procesos de irnos a abrazar, de reconocernos en el tiempo, empezarán a abrir espacio, no solamente en lo que a ti te gusta, sino en las posibilidades que llegarán a tu realidad,
porque vas a alinearte con información diferente, vas a recordar ciertas cosas que te hacían feliz. Por ejemplo, si te hacía feliz armar rompecabezas y decides ahora de adulto comprarte un rompecabezas y empiezas a armarlo y te sientes mucho más cómodo en esta realidad, y eso hace que esa comodidad se alinee con que, no sé, llegue una posibilidad de un trabajo diferente. Ese es el punto. Cuando queremos hacer cambios, buscamos sentirnos bien, tranquilos, y para llegar a ese estado tenemos que revisar las diferentes etapas. Entonces, espero que este episodio del podcast te haya aportado muchísimo. Entiendo que un episodio del podcast no va a realmente como hacer todo ese trabajo que deberíamos hacer, pero sé que te abrió conciencia, sé que te sirvió, y por eso es tan importante la terapia, y por eso es tan importante los ebooks, por eso es tan importante los cursos, las mentorías, por eso es tan importante que hagas mucho más, de que te sumerjas en esto. Pero de igual manera te agradezco por estar acá, y eres valiente por decidir realmente hacer esos cambios en tu vida, por buscar vivir esta realidad desde un estado mucho más pleno, mucho más cómodo, y créeme que lo estás haciendo. Agradece el día de hoy lo que tienes a tu alrededor, la conciencia que ha llegado a ti. Eso ha sido todo por hoy. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast Almas Poderosas.